Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo principal brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla. Les doy de antemano las gracias a todos los asistentes por acompañarnos siempre en estas conversaciones todos los miércoles sobre diferentes temas de gran valor empresarial. Hoy vamos a hablar sobre parafiscales y cómo liquidarlos durante periodos de incapacidad del trabajador. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro conferencista, él es Andrés Acero, contador público, especialista en revisoría fiscal y alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, con un máster en dirección y gestión de sistemas de seguros sociales y estudios en derecho laboral y seguridad social. Se ha desempeñado como parte de equipos de auditoría externa y revisoría fiscal en firmas como PwC y Nacional DEF, y desde 2011 está vinculado a la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Latin Pymes. Sin duda alguna, para nosotros como unidad es un placer poder acompañarlos en estos eventos, en estas jornadas, como lo decías, de actualización y hablar algunos temas que son relevantes, que son importantes frente a las contribuciones para fiscales de la protección social, dentro de esa responsabilidad que tenemos de velar porque se realicen pagos de forma adecuada, completa y oportuna. Y en ese sentido, pues como unidad de gestión pensional y para fiscales, como UGPP, pues nosotros permanentemente estamos buscando esos mecanismos que garanticen ese cumplimiento de esas obligaciones que se tienen ante el sistema de la protección social, principalmente en razón a esa responsabilidad que nos fue entregada en el año 2007, cuando nace esta entidad a través del Plan Nacional de Desarrollo y que se materializa desde el año 2010 aproximadamente, donde empezamos a adelantar estas labores con el objetivo de generar una cultura de pago. Básicamente, esa cultura de pago enfocada en garantizar unos beneficios o unos derechos a los que tienen los trabajadores, a los que tienen todas las personas que realizan una labor, que desempeñan una labor, y que como empleadores pues tenemos que también garantizar esas obligaciones. No sin antes decir que pues esas obligaciones que se tienen que garantizar pues también tienen que hacerse de la forma adecuada, de la forma oportuna y de la forma completa, sin decir esto que se tenga que pagar más de lo que se debe pagar o que se tenga que pagar menos frente a lo que se tiene que pagar. Y pues para ello, básicamente nosotros de forma permanente estamos haciendo cruces de información, estamos haciendo análisis de diferentes fuentes para poder identificar conductas que de una u otra manera permitan o situaciones que permitan evidenciar que se presentan conductas de omisión, demora y de inexactitud. En ese sentido, nosotros permanentemente estamos cruzando las diferentes fuentes de información, estamos adelantando ese análisis con las diferentes fuentes de información con el objetivo de que se garanticen ese cumplimiento de estos objetivos principales que tenemos como unidad, que es eh, validar que no hayan conductas de omisión, que qué es una conducta de omisión. Omisión es que no se está cumpliendo con la obligación de afiliar o vincular a los trabajadores, ¿cierto? Y en ese sentido, pues no se realicen los aportes correctamente a los diferentes subsistemas que le corresponden. Entonces, cuando yo no hago un proceso de afiliación adecuado de mis trabajadores a salud, a pensión, a riesgos, y se detecta por algún cruce de las diferentes fuentes de información, pues lo que hacemos nosotros es adelantar acciones que ayuden a generar ese cambio de comportamiento. Cuando identificamos conductas de inexactitud, lo mismo. A través de estos cruces de información, nosotros permanentemente estamos adelantando análisis y validando las novedades, validando los comportamientos que se hacen frente a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar de forma permanente validando y garantizando que se cumpla con estos requisitos aquí establecidos.
Y de otra parte, pues como un mecanismo accesorio, cuando nosotros sí adelantamos ya procesos de fiscalización, adelantamos la fiscalización sobre la mora, ¿cierto? Esa mora que es la que se genera con ocasión de la mora, que es la que se genera con ocasión de tener afiliado a un trabajador, pero no estarle pagando la seguridad social a ese trabajador, ¿cierto? Y estas son situaciones que se generan muchas veces no porque el aportante, es decir, el empleador, quiera incumplir con sus obligaciones formales, sino que muchas veces hay unos errores en el entendimiento normativo que deben ser evaluados. Y en ese sentido, pues queremos el día de hoy hacer un barrido muy rápido de todo ese marco normativo y centrarnos en esos aspectos tan importantes como son las novedades, ¿cierto? Que son novedades para el objetivo de cumplir con una obligación frente al sistema de seguridad social o si las mismas incurren o generan un cumplimiento frente al sistema de parafiscal. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de que el objetivo de la UGPP es velar porque se aporte de forma adecuada, completa y oportuna, pues esto se centra en que se construya bien un ingreso base de cotización, que ese ingreso base de cotización, que es con el que se aporta mensualmente a través de los diferentes operadores de pila, como vemos aquí, que son los operadores de pila que están habilitados para tal fin, ¿cierto? Lo que hacemos es que, lo que estamos buscando es que ese ingreso base de cotización se construya correctamente, ¿cierto? Y que al construir correctamente ese ingreso base de cotización, se realicen aportes a los diferentes subsistemas en razón a ese ingreso base de cotización. Entonces, para ello, pues hemos definido que hay 4 pilares principales o hay 4 componentes de esa construcción del ingreso base de cotización, donde tenemos allí básicamente los pagos salariales, que sabemos que son todos aquellos pagos que le hacemos a los trabajadores en dinero o en especie, ¿cierto? Como contraprestación directa del servicio. Es decir, que todo lo que yo le doy al trabajador, sea en dinero o sea en especie, que sea producto de algo que el trabajador hizo para ayudarme a mí a generar un ingreso, ayudarme a mí a cumplir con los objetos misionales que tengo como empleador, pues esos pagos que le doy a ese trabajador, todos serán considerados salarios, ¿cierto? Por su misma naturaleza. La naturaleza será lo que defina que ese pago sea o no sea salarial. Entonces, si yo le doy un pago a un trabajador, porque ese trabajador realizó unas ventas de unos productos de las compañías, pues eso sabemos que se llaman comisiones, y en ese sentido, pues yo debo reconocer esas comisiones, que las podría llamar bonificaciones, que las podría llamar de cualquier manera, pero si la naturaleza es retribuir ese servicio del trabajador, pues en ese sentido esas comisiones serán salarios, ¿cierto? Y es de esa manera como nosotros garantizamos que se cumpla a cabalidad con esa responsabilidad que se tiene de garantizar que los aportes se hagan de forma adecuada, completa y oportuna. Entonces, en ese primer criterio o en ese primer pilar que tenemos allí, denominado pagos salariales, pues es donde la UGPP va a observar permanentemente si se cumple o no con esos requisitos y si procede o no hacer correctamente esa solicitud. Otro de los pilares que tenemos acá, que es muy importante, es correspondiente a los pagos no salariales. Y este pilar adquiere especial relevancia cuando en el año 2010, con la ley 1393 del año 2010, se habla de que sobre los pagos no salariales, sobre el valor que se le reconozca a los trabajadores como pagos no salariales,
se debe evaluar cuánto de esos pagos exceden el 40% del total de remuneración. Y ese valor que exceda el 40% del total de la remuneración, pues debe hacer parte de la base de cotización de seguridad social. Eso pues también vuelve a ser relevante, vuelve a ser importante tener en cuenta para efectos de esos aportes y de garantizar ese ejercicio de calcular bien un ingreso base de cotización. Tenemos otro componente que es el que nos trae el día de hoy y es el correspondiente a las novedades. Esas novedades que son las novedades que se generan con ocasión de o que se pueden conseguir, que son ausentismos de los trabajadores, ¿cierto? Y estas novedades que son ausentismos de los trabajadores tienen una particularidad muy especial y es que esas novedades pues generan al final del día la responsabilidad de que si bien hay un ausentismo del trabajador, no eximen al empleador de la responsabilidad de garantizar el pago de la seguridad social, ¿cierto? Y si eso se da, pues si no se exime esa responsabilidad de pagar, de hacer los aportes a seguridad social, pues se debe garantizar permanentemente que esos aportes se realicen de acuerdo con la realidad económica de los mismos. Entonces, es fundamental también que nosotros garanticemos que esos pagos se hacen correctamente. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Pues tenemos otros aspectos relacionados como en esas novedades o en esos pilares tenemos allí los pagos de las vacaciones. Estos pagos de vacaciones son los valores que se reconocen a los trabajadores producto de la de las novedades, si bien unas novedades que pueden ser de descanso, de ausentismo dentro de la relación laboral, como son las vacaciones disfrutadas, también se pueden dar con ocasión de algunas disposiciones que permiten, por una parte, que el empleador le pueda pagar al trabajador un valor correspondiente a vacaciones compensadas en dinero durante la relación laboral o cuando el empleador toma la decisión de finalizar la relación laboral y en ese sentido pues debe efectivamente reconocer ese pago a ese trabajador con ocasión de esa situación. Entonces, estos pagos, este valor reconocido por vacaciones, el valor que se le paga a los trabajadores por vacaciones, pues también es un valor que debe tenerse o debe considerarse dentro del análisis del cálculo del ingreso base. Entonces, todo esto que vemos acá, estos 4 pilares que vemos acá detallados, pues son pilares, son fundamentales para los efectos perseguidos, que es construir muy bien ese ingreso base de cotización. Podríamos decir, dos grandes ingresos base de cotización que tenemos que construir, donde están los ingresos base de cotización de seguridad social y el ingreso base de cotización de parafiscal. Ese ingreso base de cotización de seguridad social que se compone o se conforma o tiene 3 componentes principalmente, que son pagos salariales, pagos no salariales que exceden el 40% del total remunerado y cálculo de novedades del periodo. Esos 3 componentes son los que van a permitir que yo conforme un ingreso base de cotización correctamente. Y otros que son los ingresos base de cotización de parafiscales, para el sistema de parafiscales, que son los aportes, todos los pagos salariales y lo que pago por vacaciones. Entonces, cuando hablamos de ingresos base de cotización para seguridad social, tenemos que tener claro que seguridad social se compone de aportes que realizamos a 3 subsistemas. ¿Cuáles son esos 3 subsistemas? Salud, pensión y riesgos laborales, ¿cierto? Esos son los subsistemas que conforman el sistema de seguridad social. Y tenemos los aportes que hacemos a parafiscales, que son los aportes que se hacen a los subsistemas de cajas de compensación, al SENA y al ICBF.
Recordemos que no siempre estamos obligados a pagar todos los subsistemas. La ley 590 del año 2000 establece... Perdón, ¿me escuchan? Es que creo que se me apagó Hola Andrés, sí, ahí te escuchamos. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, Andrés, sí, se escucha bien. Perfecto. Permítame acá un segundo, yo hago una cosa. Tenía un ruidito ahí de fondo que no, de pronto no escuchaba bien. Entonces, básicamente cuando hablamos de este ingreso base de cotización a seguridad social, entonces tenemos tres, esos aportes que hacemos a esos tres subsistemas, ¿sí? Pero como les decía, la ley 590, por ejemplo, dice, oiga, si usted crea una micro, pequeño, mediana empresa, usted se puede, o no es que se exonere, sino usted puede hacer aportes de forma progresiva a algunos de estos subsistemas. Entonces, en el caso de los parafiscales, usted podrá hacer aportes de forma progresiva el primer año de creada esa micro, pequeño, mediana empresa, solamente aportará el 25% de las tarifas establecidas para cada uno de los subsistemas de parafiscales, es decir, cajas de compensación SENA y CBF. El segundo año usted aportará el 50% de esas tarifas y el tercer año usted aportará el 75% de las tarifas. Entonces, básicamente, uno de esa manera puede establecer una progresividad o una facilidad para hacer esos aportes. Otra de las disposiciones fue la que nació con la ley 1607 del 2012, que dijo, venga, si usted tiene trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, pues usted se puede acoger a la exoneración de aportes en la parte que le corresponde al empleador para el sistema de salud, en la parte que le corresponde al empleador para el sistema de parafiscales, para parafiscales en el SENA y al ICBF. Entonces, son mecanismos que permiten generar unos ahorros o generar unas disminuciones en los valores aportados por los empleadores. Y de esa manera lo que se busca es garantizar que se tenga una mejor cobertura frente a estos aportes, ¿sí? Y que sea mucho más fácil aportar al sistema de seguridad social, aportar al sistema de parafiscales. Entonces, en ese sentido, pues es importante por ello tener claro cuáles son esos componentes del ingreso base de cotización. Y en el caso de las novedades, que son esas novedades que veíamos ahorita, que estaban aquí como licencias remuneradas, incapacidades, licencias de maternidad, licencias de paternidad, vacaciones disfrutadas, licencias no remuneradas, suspensiones del contrato, pues esas novedades que hacen parte de este componente del ingreso base de cotización, pues vemos que en principio solo me afectan seguridad social. Y me afectan seguridad social de dos maneras. Por una parte, para conformar el ingreso base de cotización para salud y pensión, y de otra parte, para tener claridad que frente a los riesgos laborales no estoy obligado a aportar por las novedades. ¿Y por qué no estoy obligado a aportar por las novedades? Porque recordemos que yo solamente estoy obligado a aportar cuando a riesgos laborales, cuando mi trabajador presta su servicio, cuando mi trabajador realiza su labor. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos claro porque en ese sentido, pues yo tendría que entrar a validar si efectivamente mi trabajador prestó o no su servicio. Y por eso es importante reconocer esas novedades, porque de esa manera voy a mitigar el costo que tiene ese pago de la seguridad social, ¿cierto? Si yo no registro una novedad como corresponde, pues ¿qué va a pasar? Puede ser que esté pagando de menos a seguridad social en salud y pensión, pero también puede ser que esté pagando más o en el sistema de riesgos laborales,
¿cierto? Si yo coloco al trabajador que trabajó 30 días, que trabajó un mes completo y no reconozco una novedad de un ausentismo, pues lo que estoy haciendo es generando un pago mayor a riesgos laborales. Y pues eso generaría sin duda alguna un detrimento para el empleador. ¿Por qué? Porque estaría pagando o asumiendo más de lo que tendría que pagar si reconociera las novedades como corresponde. Asimismo, en parafiscales, recordemos que la Ley 21 de 1982, por allí en su artículo 17, establece que a parafiscales se debe pagar sobre el valor de lo que se le reconozca como salarios al trabajador, lo que reciba el trabajador por conceptos de salarios, ¿cierto? Entonces, si yo parto del principio de que el salario, pues solamente lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como valores habituales de primas, sobresueldos, bonificaciones, como el trabajo suplementario o el de las horas extras, como el valor pagado en días de descanso obligatorio, como los porcentajes sobre venta, las comisiones, es decir, todos aquellos valores que reciba el trabajador en contraprestación directa del servicio, ¿cierto? Si yo pues la ley 21 de 1982 me dice, oiga, solamente para efectos del ingreso base de cotización debe incluir estos valores y el valor pagado por vacaciones, por ese descanso remunerado, ¿cierto? Pues entonces solamente estaría yo inmerso en eso. Entonces, si yo no registro una novedad como corresponde, como debería registrarla, como debería reconocerla, pues lo que haría implícitamente es incurrir en un sobrecosto, en un mayor valor al que efectiva o sobre el que efectivamente debería realizar mis aportes a seguridad social. Y pues esto, pues, ¿qué va a ocasionar? Pues que efectivamente la empresa incurra en un sobrecosto, en un gasto, yo le llamo a eso una fuga, que no, a la cual no tendría que incurrir. Entonces, por eso es importante que dentro de ese análisis, dentro de esta construcción del ingreso base de cotización, para cada uno de estos componentes que tenemos que incorporar, pues tengamos claridad sobre cada uno de sus conceptos. Entonces, pagos salariales, los conceptos que son salario, la naturaleza de los pagos que yo le doy al trabajador y de esa manera garantizar esa cobertura, garantizar ese cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Como corresponde. En el pago, los pagos no salariales, tener claro esos conceptos que están allí definidos de total de remuneración, lo decía yo acá. Entonces, ¿por qué tener claro ese concepto de total de remuneración? Porque es que les decía ahora, hay una disposición que dice que tengo que hacer el análisis de esos pagos no salariales para ver si algo de esos pagos no salariales exceden el 40% del total de la remuneración. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es remuneración? Entonces, remuneración es todo lo que recibe el trabajador de pagos salariales, de pagos no salariales y de licencias remuneradas. Pero ¿cuáles pagos no salariales? Los pagos no salariales que consideró que se tenían que tener en cuenta a través de la sentencia de unificación del año 2021, donde dijo, oiga, los beneficios y los auxilios serán esos pagos no salariales sobre los cuales tendrá que analizar si excede o no ese 40% del total de la remuneración. Y de esa forma, pues uno va a construir correctamente esas bases de cotización, ¿cierto? De esa forma uno va a establecer que está aportando correctamente al sistema de seguridad social. En el cálculo de las novedades del periodo, oiga, si efectivamente se está haciendo o no se está haciendo correctamente ese cálculo, ¿cierto? Y en el pago de las vacaciones lo mismo. Entonces les decía yo, la sentencia de unificación del año 2021 estableció que lo que se deben tener en cuenta para efectos de los pagos no salariales son los beneficios o auxilios que sean habituales o ocasionales, siempre y cuando cumplan con dos criterios principales. Uno es que estén acordados, bien sea convencional, contractual o otorgados de forma extralegal por el empleador, y otro es que se haya establecido que no constituye salario en dinero o en especie, ¿cierto? Y de esa manera esos pagos podrán ser considerados como no salariales y serán los pagos que se deban analizar para efectos de evaluar cuánto excede el 40% del total de la remuneración.
Bien, entonces, en ese sentido, pues es un ejercicio permanente que se tiene que hacer para mitigar el riesgo de construir de forma inadecuada un ingreso base de cotización. De otra parte, pues vemos que en las novedades, que son estas que hemos hablado, ya hemos hablado, se he comentado en varias ocasiones, pues hay unas novedades que confluyen, incluso que pueden llegar a afectar los dos sistemas, el de seguridad social y el de parafiscales. No obstante, su afectación es totalmente distinta. Por ejemplo, el caso de las vacaciones disfrutadas. Cuando un trabajador disfruta vacaciones, efectivamente el trabajador pues debe, o el empleador debe liquidar, debe calcular cuál es el valor que le va a pagar al trabajador por esas vacaciones, ¿cierto? El empleador debe evaluar y debe decir, ok, entonces este trabajador tiene un salario fijo, tiene un salario variable, tiene un salario integral, y con base en ello, pues debe calcular y determinar cuál es ese valor que le va a pagar por vacaciones, también dependiendo si su reglamento interno de trabajo establece que se le cuentan a la semana 6 días o 5 días para el tiempo del disfrute, los días hábiles de disfrute. Tienen que validar el calendario, si hay festivos, si no hay festivos, cuántos días calendarios son los que se les va a reconocer de vacaciones a ese trabajador, y de esa manera determinar el valor por el cual le va a hacer el pago a ese trabajador, ¿cierto? Le va a pagar las vacaciones a ese trabajador. Y ese valor de ese pago de esas vacaciones, pues es el que va a incluir en el IBC para fiscales. Sin embargo, para efectos de los aportes a seguridad social, el artículo 70 del decreto 806 del 98 establece que cuando se va a pagar, a hacer ese reconocimiento, ese pago de esas vacaciones, para efectos de los aportes a seguridad social en salud y pensión, recordemos que solamente la novedad, como es un ausentismo, va a afectar los aportes a salud y pensión, no a riesgos. Entonces dice, oiga, valide con respecto al mes inmediatamente anterior al inicio de la novedad ese valor que usted le reconoció al trabajador como efectos de las vacaciones. Eso mismo sucede cuando se da una licencia remunerada. Una cosa es el valor que yo le pago al trabajador por una licencia remunerada, ¿cierto? Yo le puedo pagar al trabajador, por ejemplo, aquí un trabajador que en este ejemplo recibe 1.800.000 pesos de licencia remunerada, y yo le pago 10 días de licencia, le doy 10 días de licencia remunerada, 10 días calendario de licencia remunerada, y ese valor yo le reconocería pues el valor proporcional a tomar 1.800.000, dividirlo en 30, multiplicarlo por 10, ¿cierto? Y eso me daría 600.000 pesos. Pero para efectos de los aportes a seguridad social, en salud y pensión, yo tengo que analizar lo que dice el artículo 70 del decreto 806 del 98, que me dice, vaya a la base de cotización del mes inmediatamente anterior al inicio de la novedad, y con base en ese IBC, calcule el valor que le va a reconocer para hacer los aportes a seguridad social en salud y pensión. Entonces, en este sentido, cuando se presenta esta situación, pues yo tengo que mirar ese IBC del mes anterior, y el IBC del mes anterior pudo haberse visto afectado por diferentes variables. Por ejemplo, se pudo haber visto afectado porque hubo unas horas extras, porque se recibieron unas comisiones, porque se recibió cualquier valor que generara una distorsión en esa base de cotización. Incluso en el caso de las vacaciones disfrutadas puede pasar lo mismo. Recordemos que si yo tengo un trabajador de salario fijo, yo le liquido las vacaciones con base en el salario fijo, ¿cierto? Pero si yo le miro la base de cotización del mes inmediatamente anterior, y esa base de cotización del mes anterior estuvo afectada por unas horas extras que no las tengo en cuenta para liquidar las vacaciones, ya me va a afectar el valor determinado para esa novedad de vacaciones, o en este caso esa novedad de licencia remunerada. Eso mismo pasa, o eso mismo no. Digamos que es donde hay que tener cuidado con el concepto de las incapacidades.
Porque muchas veces pensamos que como el concepto de análisis del valor que debo tener en cuenta para efectos de la cotización a seguridad social, cuando hay una incapacidad, una licencia de maternidad o una licencia de paternidad, ¿cierto? Ese valor yo lo debo calcular porque es una novedad, es un ausentismo del trabajador, y si yo busco dónde se establece cuál es el criterio para incorporar ese valor dentro de la base de cotización, pues también está en el artículo 70 del decreto 806 del 98. Pero allí nos dice una cosa muy específica y nos dice que el valor que hace parte de la novedad de ese periodo será el valor reconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tendré que calcular, tendré que evaluar qué valor me fue reconocido por quien reconozca la incapacidad, quien reconozca la licencia de maternidad o quien reconozca la licencia de paternidad. Entonces recordemos que aquí, por ejemplo, si estamos hablando de una incapacidad de origen común, quien reconoce los 2 primeros días de esa incapacidad, ¿quién es? Pues lo reconoce es el empleador, ¿cierto? Si es de causa común, lo reconoce el empleador. Entonces, como quien reconoce esos 2 primeros días es el empleador, pues lo que habrá que hacer es evaluar cuál es el valor que le reconoce ese empleador, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que tiene determinado? Hay empleadores que se ciñen a las disposiciones básicas de la norma en cuanto al reconocimiento de las incapacidades de la Ley 100 de 1993, que establece que el valor de la incapacidad que se reconoce debe ser las 2/3 partes, ¿cierto? Entonces, ahí no dice 2/3 partes desde qué momento, si es desde el tercer día, si es desde, no lo dice, si es desde el cuarto, el quinto, el sexto, no lo dice. Entonces, se entiende que puede ser desde el primer día que el valor que se reconozca por la incapacidad será el correspondiente a los 2 primeros, perdón, el 66,67%, ¿cierto? Entonces, garantizando que, recordemos que pues siempre nos dice, es que debe garantizar el mínimo vital. Ok, listo, perfecto, yo tengo que garantizarlo. Pero si yo tengo un trabajador que gana más, por ejemplo, aquí en este caso, que gana 3 millones de pesos, pues yo podría decir que sobre este trabajador desde el primer día, yo podría garantizar el pago de una incapacidad de las 2/3 partes, es decir, del 66,67%, cuando es una incapacidad de causa común. De los 2 primeros días los reconoce el empleador y de ahí en adelante los va a reconocer la EPS, ¿cierto? Ya si es una incapacidad que reconozca la ARL, pues, ok, entonces, como es de origen laboral, entonces se reconoce desde el primer día y así lo establece la ley, desde el primer día. Si es una licencia de maternidad, si es una licencia de paternidad que también reconoce la EPS, pues, ok, es el valor reconocido. Entonces, miren que acá hay algo muy importante y es que el valor que debo incorporar dentro de la base de cotización de seguridad social, ¿cierto? De salud y pensión, será el valor reconocido. Y aquí es donde empezamos a tener una discusión muy grande con los aportantes. ¿Por qué? Porque si yo valido, si yo voy a validar, yo tengo que decir, ok, tengo que validar que como mínimo el valor que esté acá sea el valor que reconoció la EPS, en el caso o la ARL, ¿cierto? Por esa situación que se presentó. Y sabemos que muchas veces el valor que se reconoce por parte de la EPS frente al valor que se registra, ¿cierto? Ese valor difiere en muchas ocasiones frente al aporte. Entonces, por ello, incluso recordemos que el año pasado se expidió el decreto 1427, ¿cierto? En el que se establecieron unos lineamientos y unos criterios
para el reconocimiento de esas incapacidades, ¿sí? Y incluso lo que se busca es que esas prestaciones económicas que se reconozcan tengan unos criterios claros y válidos y que todos conozcamos cuáles son los criterios que deben tener en cuenta las entidades promotoras de salud, las EPS, cuáles son los criterios que deben tener en cuenta las ARL para el reconocimiento de las incapacidades, y así en el caso de los empleadores que se pueda emular esa liquidación que deberían hacer, con el objetivo de que se mitigue digamos que esas desviaciones que se puedan presentar frente a la cotización. Entonces, sí es muy importante clarificar esto porque muchas veces nosotros como empleadores tomamos, por ejemplo, el último salario para liquidar la incapacidad y para reconocer aquí el valor de la incapacidad. Pero resulta que tomamos es el salario que le pagamos al trabajador, pero no la base de cotización. Muy seguramente la EPS o la EPS lo que debe hacer a la luz del decreto 1427 es evaluar si cuál fue la última base de cotización antes de la novedad que se presentó, ¿cierto? También tendrá que evaluar si la incapacidad es recurrente o es una incapacidad de primera vez, ¿sí? Y de esa manera también nosotros tendríamos que entrar a evaluar si efectivamente se está tomando correctamente. ¿Y por qué hablo de la última base de cotización? Porque recordemos que las EPS, la información que les llega es lo que yo aporto a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, ¿cierto? Y entonces allí, pues si el valor que se define es una base de cotización más alta, pues tendrá que tomar ese valor, ¿cierto? Ahora bien, puede que hayan distorsiones, puede que se presenten esas distorsiones. ¿Qué tendré que hacer? Pues si lo que hice fue pagar de más, pues tendré que evaluar la forma o el mecanismo para solicitar esa restitución de los valores pagados en exceso. Pero si lo que hice fue pagar de menos, pues lo que tendré es que ajustar esos pagos para hacer ese pago que me hizo falta, ¿cierto? ¿Y cómo voy a hacer ese ajuste? Pues lo voy a hacer a través de una planilla integrada de liquidación de aportes, una planilla tipo N, donde pueda yo entrar efectivamente a hacer esos ajustes que corresponden. Recordemos que si yo hago esos ajustes dentro del periodo siguiente, pues ese periodo, dentro del periodo que tengo que realizar los pagos, pues ahí no se me van a generar esos intereses. Y muchas veces, de acuerdo con el nuevo decreto, pues las incapacidades como tienen que ser reconocidas de forma expedita, pues también va a permitir que nosotros mitiguemos ese riesgo o esa demora en el reconocimiento o en el ajuste de esas incapacidades. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si yo reconozco tiempo después, 2 meses después o 3 meses después, esos ajustes, pues al final del día lo que estaría es desmejorando pues digamos que estaría incurriendo más bien en un sobrecosto que es el que se deriva de los intereses moratorios por esas correcciones. Pero en todo caso, pues que no debería esperar. No debería esperar a que la UFP el día de mañana entre, haga una validación y concluya que no hice correctamente el reconocimiento de las incapacidades, ¿cierto? Y al final del día pueden ser unos ejercicios muy sencillos, porque si yo reporto vía información a terceros, como lo veíamos ahora, un valor reconocido por incapacidades, pero los valores que aparecen reportados en las planillas no son consistentes con ese valor reconocido por incapacidades, pues ya se podría llegar a pensar que ahí hay conductas de inexactitud en los aportes. Entonces, recuerden que es fundamental que haya una coherencia en los datos, ¿cierto? ¿Cómo me van a afectar esas incapacidades? Me van a afectar a salud y pensión. Que hay algunas de estas novedades, como la licencia de maternidad o la licencia de paternidad, que incluso las incapacidades que permiten que el empleador cotice a parafiscales en algunos casos, claro,
existe esa posibilidad, por ejemplo, cajas de compensación familiar. Existe esa posibilidad de que el empleador pueda hacer esos aportes, si bien lo quiere, de forma voluntaria a esos parafiscales, no obligatoria, porque recordemos lo que decía la Ley 21 de 1982, donde me hablaba que quiénes son los únicos que están obligados a hacer ese aporte a parafiscales. Bien, eso es básicamente lo que tenemos frente a las incapacidades. Ahora bien, esto porque también es importante reconocerlo oportunamente, porque yo tengo que descontar al cotizante, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer el aporte o el reconocimiento de la incapacidad, yo hago el reconocimiento de la incapacidad y ese valor que le haya reconocido la EPS, pues, o la ARL, o el empleador, es el valor que yo voy a incorporar dentro de la base de cotización de seguridad social. Y recordemos que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 establece que para efectos de los aportes a seguridad social en salud y pensión, las partes, es decir, el empleador y el trabajador, cada uno aportará en la proporción que le corresponda a salud y a pensión, ¿cierto? Entonces, salud, que es el 12.5%, si hay una incapacidad, entonces el empleador reconoce el 8.5%, si no está exonerado de hacer aportes en salud, porque si está exonerado, pues no va a hacer este aporte, pero el empleador le retiene al trabajador, ¿cierto? Le retiene al trabajador el valor correspondiente al el valor correspondiente a la licencia, perdón, a la incapacidad, ¿cierto? Y al valor de los días que haya trabajado. Y en ese sentido, pues, ese valor, pues, sin duda, hará parte del aporte que realiza. Entonces, visualicemos un ejercicio muy sencillo. Supongamos que en este caso yo no le retengo correctamente al trabajador sobre el valor reconocido de una incapacidad, ¿cierto? Supongamos que yo le retuve sobre 3 millones de pesos porque le coloqué todo como si hubiese sido laborado, ¿sí? Entonces, le retuve al trabajador sobre 3 millones de pesos, pero voy y cotizo a Seguridad Social liquidando sobre el 66,67%. Pues yo estaría incurriendo en un cobro en exceso al trabajador, ¿cierto? Por una novedad de incapacidad que fue reconocida por un valor menor y que se le va a aportar menos a seguridad social. Y viceversa, si yo, por ejemplo, lo que hice fue retenerle sobre 3 millones de pesos los 10 días, ¿cierto? La última cotización que fue de 3 millones de pesos y fueron 10 días de incapacidad, serían 666.700 pesos. Pero si el trabajador de pronto en el último mes no fueron 3 millones, sino fueron 6 millones de pesos, entonces la incapacidad debió haber sido de más o menos 1.300.000 pesos, ¿sí? Entonces, la incapacidad fue mucho mayor el valor que se reconoció, es decir, que debería incrementar esa base de cotización y no se tuvo en cuenta correctamente. Son las diferentes situaciones que se pueden presentar. Hay que tener mucho cuidado, hay que observar muy bien, porque podemos estar descontando de más o de menos a los trabajadores y estar como empleadores asumiendo más de lo que tendríamos que aportar. También es importante frente a las incapacidades que las incapacidades se reconozcan en el periodo en el que se generó la incapacidad. Es decir, si yo tuve una incapacidad en el mes de abril, pues que esa incapacidad se reconozca en abril. No puede ser que porque el trabajador me acreditó la incapacidad solamente en el mes de mayo, pero la incapacidad corresponde al mes de abril, entonces yo la registro en mayo porque estaría registrando un valor que no corresponde a la realidad, ¿cierto? ¿Por qué no corresponde a la realidad? Porque el ausentismo se generó fue en abril y no se generó en mayo. Y entonces, pues efectivamente,
yo estaría declarando a través de la planilla integral de liquidación de aportes algo que no sucedió en un periodo donde el trabajador sí estuvo el mes completo. Que esto además tiene otras implicaciones, por ejemplo, como el hecho de posiblemente incurrir en que un trabajador tenga un accidente laboral y si yo lo coloco como incapacitado a ese trabajador, lo reporto como incapacitado, pues la ARL a futuro no me va a reconocer ninguna incapacidad, ¿cierto? Entonces, no me va a reconocer ninguna contingencia, se va a negar a las mismas. Entonces, posiblemente yo voy a terminar inmerso a futuro en un problema muy grande frente a esa situación, ¿vale? Entonces, recordemos esto, que son aspectos claves que tenemos frente a estas incapacidades, de manera que mitiguemos cualquier riesgo de un reporte inadecuado y por ende una conducta de inexactitud o de omisión o mora en el pago de alguno de los subsistemas que le corresponden. Bueno, básicamente, pues eso era lo que les quería contar yo el día de hoy. Recordar que estamos como UGPP permanentemente validando todos los aspectos relacionados con los aportes a seguridad social. Estamos haciendo cruces de bases de datos, acciones persuasivas que estamos enviando, invitación a que tengan mucho cuidado porque posiblemente alguna acción persuasiva que les esté llegando en estos momentos se refiera a estos temas de incapacidades, de novedades que no se están liquidando correctamente y que puede incluso generar a futuro un proceso de fiscalización. Entonces, no sé si tengamos algunas inquietudes que resolvamos en este lapso de tiempo que nos queda y para poder cerrar la sesión. Bueno, entonces, pues espero que este espacio sepan ustedes cuáles son esas cosas que observa la UPP y en ese sentido pues puedan efectivamente mitigar cualquier riesgo dentro de las acciones de fiscalización, pueden ustedes mitigar cualquier riesgo frente a esta actuación que desarrolla la UPP y de esa manera pues se logre efectivamente establecer un adecuado cumplimiento en los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales. Bueno. Entonces, a las más de 400 personas que están conectadas en este momento, un agradecimiento muy especial y espero pues nos volvamos a encontrar en un nuevo espacio donde podamos seguir conversando frente a estos aspectos tan relevantes frente a las cotizaciones del sistema de seguridad social y de parafiscales. Listo, Andrés, muchas gracias aquí por compartir tus datos, tu información, todos tus conocimientos con nosotros. Vamos a revisar si tenemos preguntas para el día de hoy. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Daniela Puerta. Si la EPS me reconoce la incapacidad de ejemplo sobre 2 millones, ¿debo tomar entonces esa base para la novedad de seguridad social? Sí, lo que tenemos que tomar como referencia es el valor reconocido de las incapacidades, así lo establece el artículo 70 del decreto 806 del 98, que será el valor reconocido. Listo, vamos aquí con Joana Bocio Figueroa. ¿Cómo se cotiza pensión en licencias no remuneradas para servidores públicos? Bueno, recordemos que para licencias no remuneradas, el artículo 71 del decreto 806 del 98 establece que únicamente se cotizará la parte que le corresponda al empleador. Es decir, que solamente corresponderá el 8.5% en salud,
y el 12% en pensión. No obstante, permite que voluntariamente se cotice por parte del empleador, en caso de pensión, se cotice el 16%. ¿Esto por qué? Porque si bien puede que haya una licencia no remunerada por una fracción de mes, el trabajador, perdón, puede autorizar al empleador a que el empleador le retenga el valor correspondiente a esos aportes y realice la cotización, o que el empleador decida asumir esa cotización sobre ese 4% que le correspondería inicialmente al trabajador. Listo, antes de revisar si tenemos más preguntas, voy a pasar un pequeño sondeo que siempre acostumbramos a poner en todas nuestras sesiones. En este momento ya está en pantalla, la pregunta es muy fácil. En su empresa existe un plan de capacitación empresarial. Seleccionen una de las opciones y luego le dan clic al botón donde dice enviar. Vamos a dejar abierto este sondeo unos segundos para que todos puedan responder. Listo, muchas gracias a todas las personas que votaron en este sondeo. Ya lo voy a cerrar. Sigo aquí, Andrés, con otra pregunta de Luis Miguel Bonilla. Para establecer si es exonerado o no de parafiscales, ¿se toma solo los ingresos salariales y no salariales? Perdón. Digamos que ahí ha habido una discusión, hay una postura que tiene la UPP, donde se establece que, de acuerdo con la definición del devengado, de lo que significa devengado se entiende todo lo que recibe el trabajador en torno a la relación laboral. Es decir, que allí se incorporarían los pagos salariales, los pagos no salariales, que se tienen en cuenta como beneficios auxilios, están en torno, lo dice la ley 50 del 90 y la sentencia de unificación, estarían lo que se le paga al trabajador por permisos remunerados y por vacaciones disfrutadas o vacaciones compensadas, ¿no? Lo que se le paga al trabajador por vacaciones. Entonces, esos componentes es lo que harían el total del devengado y es lo que se tendría en cuenta si excede o no los 10 salarios mínimos en cada periodo. Listo, Aurora Castrillón pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando se hacen cierres de novedades los 20 de cada mes y llegan incapacidades con posterioridad? Pues recordemos que si bien la empresa puede realizar un cierre de novedades para efectos el pago de la nómina a los trabajadores, la seguridad social se paga mes vencido, ¿cierto? Y uno de los propósitos de que la seguridad social se pague mes vencido es que se reconozcan aquellas novedades que afectaron en un periodo correspondiente. Entonces, en ese sentido, pues si yo tengo un conocimiento de una incapacidad que muchas veces yo sé que el trabajador presentó un ausentismo, ¿cierto? Pues es evidente que si el trabajador no se presenta a su jornada laboral, fue que le pasó algo, bien sea que tiene una incapacidad, tiene una hospitalización, presentó alguna contingencia que no le permite presentarse a su lugar de trabajo. Y en ese sentido, si yo cierro mis novedades en una fecha previa al final del mes, yo sí podría establecer que como hecho posterior a ese cierre de novedades que se presentó un ausentismo del trabajador y estimarlo y tenerlo en cuenta para efectos de la seguridad social, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la seguridad social es mes vencido, pues lo debería estimar. Máxime que muchas veces lo que hacen los empleadores es, si bien el trabajador o el cierre de novedades fue el 25, en un mes posterior en la siguiente nómina hacen la nota de ajuste frente a esa incapacidad que tuvo, no sé, el día 27 y 28 del mes pasado, ¿cierto? Entonces, si yo ya le hice esa nota de ajuste, pues ese mismo ajuste debería hacerlo en el reporte de esa novedad.
y si sé y tuve conocimiento de que el trabajador no se presentó, pues debería reconocer esas novedades. ¿Por qué? Porque si yo no lo reconozco en abril, que fue cuando se presentó la novedad, y la reconozco en el mes de mayo, ¿cierto? La reconozco en el mes de mayo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el trabajador va a aparecer como si hubiese estado incapacitado el 27 y 28 de mayo y resulta que eso no es cierto, eso no es correcto. O si yo le coloco que los 2 primeros días de mayo estuvo incapacitado, pues no es correcto. Y si se presenta cualquier contingencia en esos periodos donde el trabajador sí trabajó, no me van a reconocer ninguna prestación económica. Entonces, ese es el riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y lo importante de registrar especialmente las incapacidades, especialmente los ausentismos, en el periodo en el que se genera el mismo. Bueno, Andrés, seguimos aquí con otra pregunta de Carla Lucía Alvarado. ¿Se deben hacer aportes sobre los planes empresariales creados por los fondos de pensiones? Pues a ver, recordemos que esto lo ha establecido la norma, que no es un pago que se considere para efectos de seguridad social siempre y cuando se creen como haya un acuerdo en el que esas cuentas hay un patrocinador y las mismas no tienen disponibilidad inmediata. Entonces se coloca como las pensiones voluntarias y efectivamente pues allí no hay lugar a incorporarlas. No obstante, hemos identificado que hay algunos acuerdos en los cuales lo que se hace es incorporar estos recursos a través de ese mecanismo para después retirarlos y pues los mismos no cumplen esa función de ser un pago no constitutivo de salario sobre el mismo se tendría en cuenta para efectos de la cotización. Listo, Andrés, con esto ya terminamos. No sé si quieres añadir algo más para cerrar, para concluir este espacio. ¿No? Un agradecimiento muy especial a la Team PYME, un agradecimiento muy especial a todos los que estuvieron acá conectados y espero volvernos a encontrar en un futuro muy, muy cercano. Listo, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes que están aquí en estos espacios de formación empresarial, de este gran contenido de valor. Los invitamos a nuestra próxima charla el próximo miércoles y les deseamos que tengan hoy un muy buen día. Hasta la próxima.